Buenos días, mis hermanos. Hoy estamos grabando la escuela dominical desde la Iglesia Bautista El Cordero. Y en su momento con los hermanos, la hermana González y los demás hermanos que están aquí en la iglesia, les pedimos en su momento que abran su mente, que la vean en su momento como una oportunidad para que Dios les hable y podamos en su momento entender su palabra. ¿Y por qué es importante este tema? El tema lo titulamos, vamos a continuar, la promesa de Dios de un rey. Estamos utilizando el material de Lay Wave, que en su momento se encuentra precisamente en la sesión número 5. Ya todos lo tienen, ¿verdad? Bueno, muy bien. Perfecto. Vamos ahora a ver en su texto lo que dice dicha lección. Yo utilizo la versión tanto inglesa como la versión en español. Entonces vamos a leer en primer término la sesión que es en el idioma español. Si se preguntan por qué utilizo este aparato, es porque yo tengo baja visión, pero eso no obsta para que en su momento podamos impartir esta clase. La idea central: Dios les prometió un rey y un reino eterno. Aplicación para la vida. A lo largo de la historia hemos visto imperios que van y vienen. Muchos seguramente pensaron que su reinado no tendría fin, pero la historia cuenta el inevitable fracaso de todo esfuerzo por erigir un imperio perdurable. Babilonia reinó durante 300 años, de 1900 a 1600 antes de nuestra era. El Imperio Romano, 422 años, del 27 antes de nuestra era al 395. La Gran Bretaña, 394 años, de 1603 a 1597. El Imperio Azteca, 93 años, de 1428 a 1521. Adolfo Hitler presumió que el Tercer Reich continuaría durante un milenio y más, pero solo duró 12 años, de 1933 a 1945. En tiempos recientes los Estados Unidos han predominado en la política mundial, pero los alineamientos internacionales están cambiando y no hay ninguna seguridad de que tarde o temprano otros poderes lo usurpen. Pero hay algo que no cambia: la palabra de Dios, Salmos 19:7 y Hebreos 6:18. Esto nos asegura un solo imperio que ya existe, Marcos 1:15, Mateo 12:28, y que será eterno. La resurrección de Jesucristo de entre los muertos lo presenta como el Rey de Reyes y Señor de Señores, reinando en gloria con Dios. Primera de Timoteo 6, del 15 al 16, Apocalipsis 11:15 y 22:5. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que dice la versión inglesa de este mismo material. Dice: me encanta llevar grupos a Israel, me encanta visitar lugares, abrir el texto bíblico y ayudar a la gente a ver cómo la tierra moldea la historia. Uno de los puntos más destacados de la región norte de Galilea es el Monte Arbel. Desde la cima de la montaña podemos el lugar por donde discurría la carretera internacional, justo al lado de la montaña. Personas de muchas naciones diferentes transitaron por esa antigua ruta. Reyes poderosos de Asiria, Babilonia, Grecia y Roma condujeron a sus ejércitos por esa zona. Esos reyes fueron grandes, pero ya no están, sus reinos no duraron.
La historia ha visto surgir y desaparecer muchos imperios, dinastías y reinos. En el apogeo de su poder y grandeza, los líderes de esos reinos podrían haber pensado que su grandeza nunca disminuiría. Pero la historia ha demostrado lo contrario. Incluso un país tan grande como Estados Unidos no tiene garantía que perdurará en última instancia. Solo un reino permanecerá para siempre, el reino sobre el cual gobernará Jesucristo. ¿Amén? Amén. El rey David era muy consciente de las bendiciones de Dios en su vida. David tenía un plan para servir bien a Dios, pero Dios tenía un plan mayor para él. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Ahora, en su texto vamos a ir viendo la palabra de Dios. En sus Biblias o en el manual utilizan la versión Reina de Valera de los 60, y en lo personal y por el estudio que tengo del seminario me gusta mucho la versión de la Nueva Versión Internacional de Luciano Jaramillo. Es la que yo voy a utilizar en las clases si ustedes quieren, y en su momento sirve para que también contrasten con la versión que ustedes tienen. Segunda de Samuel 7, del 8 al 9. ¿Todos ya están en su Biblia o en su texto? ¿Sí? Bueno, pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso: yo te saqué del redil para que, en vez de cuidar ovejas, gobernarás a mi pueblo, ¿qué? Israel. 9. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido. Perdón, déjenme cambiarle para que luego... Yo he estado contigo por donde quiera que has ido, y por ti he aniquilado a todos tus enemigos, y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. ¿Todos conocen al rey David? Sí. ¿Han oído hablar de él? De hecho, Israel, ¿cuál es el símbolo que tiene Israel en su bandera? La estrella ¿de quién? De David. Entonces, hasta ahorita todavía sigue siendo David un elemento de unidad nacional del pueblo hebreo. En el post vemos que dice: Dios hace una promesa ¿a quién? A David. ¿Estamos de acuerdo? Ese es básicamente el tema de hoy. Ahora, vamos a ver el contexto. Los libros de Samuel. En el texto de los libros históricos del Antiguo Testamento de Samuel Pagán, editorial CLIE, nos dice que los dos libros de Samuel narran la transición de la etapa de jueces a la monarquía. Pasaron de una asamblea de tribus a un gobierno nacional centralizado. Samuel fue el último de los jueces y hablan de los tres primeros reyes, que son Saúl, David y ¿quién más? Salomón. Los filisteos eran la gran amenaza militar y lógicamente eran vecinos de Israel. Con esa organización lograron derrotar a los filisteos, pero a costa de tener impuestos onerosos. El rey era una figura de autoridad y poder terrenal en medio de un pueblo que solo Dios era su monarca absoluto y único. Fueron adquiriendo poder a expensas de las libertades de los individuos y de las tribus, incluso contrarios a la revelación del Sinaí. Los reyes de Israel fueron hombres con ambiciones, con debilidades. Entonces no siempre actuaron bajo el mandato de lo que decía Dios. Eso también quiero que entiendan. Dios en su momento da reglas, da mandamientos, pero no podemos en su momento pensar que los hombres los van a cumplir. ¿Por qué? Porque somos hombres, porque somos imperfectos. Y lamentablemente el pueblo de Israel cometió grandes pecados en contra de lo que le había ordenado Dios, como eventualmente lo vamos a ver. Se deben de ubicar estos libros entre el año 1050 y 970 antes de nuestra era. Había calma internacional y desafíos locales.
Egipto estaba debilitado, Asiria estaba en alerta ante el avance de Babilonia y los hititas estaban en Capadocia y Siria. Los filisteos eran su real amenaza. Tenían un equipo bélico sofisticado y organizado. ¿Y qué creen? Israel no lo tenía. De acuerdo a tradiciones rabínicas, fue el propio Samuel y el final fue redactado por los profetas Natán y Gad. El propósito era legitimar la dinastía davídica en Israel, que se mantuvo solo en el reino del sur, Judá. Era un solo volumen, después se dividieron en dos, y en la Septuaginta se presentaron a Samuel y Reyes como 4 libros, y los denomina libros de los reinos. Su redacción final se hizo hasta el exilio. ¿Saben cuál era la Septuaginta? ¿Alguno de ustedes recuerda cuál era? ¿No? Septuaginta. La Septuaginta era la versión griega de lo que sería el Antiguo Testamento. Se hizo alrededor del año 300. Entonces fue una recopilación muy cuidadosa de los textos, sin embargo, tiene ciertos errores en su momento. No son perfectos. Ninguna traducción va a ser perfecta. El original del Antiguo Testamento, ¿en qué idioma era? En hebreo y en arameo. ¿Ok? Entonces, cuando pasa al griego, siempre va a haber alguna distorsión. El punto 2, Rey David. En el libro El Rey David, una biografía no autorizada de Samuel Pagán, editorial CLIE, se lo recomiendo ampliamente, nos hace un relato muy objetivo de lo que era en su vida. Cabe decir que era músico, era físicamente bello, fue pastor de ovejas de su padre, vivió en la ciudad histórica de Jerusalén, gobernó en la época llamada de hierro entre 1200 a 1000 antes de nuestra era, no habiendo mucha evidencia arqueológica. En las ruinas de Tel Dam de los años 850 a 835 antes de nuestra era, en sus inscripciones se habla del rey David y su dinastía. Y otras evidencias en Moab en el siglo IX antes de nuestra era y el faraón Soseg I del año 945 antes de nuestra era habla de las alturas de David. Entonces, históricamente sí existió. Inició una dinastía que era conocida en Egipto, Siria y Transjordania hacia el siglo IX antes de nuestra era. Su figura es importante como un factor de unidad nacional fundamental para el judaísmo y ¿cuál más? El cristianismo. A Jesucristo, ¿cómo le dicen? ¿Cómo le decían? El hijo de David. ¿Estamos de acuerdo? Desglose. El desglose es lo que ustedes ahí ven que sigue aparte después del texto, nada más que yo lo resumo un poquito. ¿Estamos de acuerdo? Lo pueden seguir ahí en su texto. Dice, la cantidad de seres humanos asciende a unos 8,000 millones de personas. Es difícil pensar que Dios se interese por cada uno, pero Él es soberano, omnipotente, omnisciente y conoce las estrellas por su nombre. Salmo 147, 4. ¿Qué es soberano? Él tiene autoridad. ¿Qué es omnipotente? Todo lo puede. ¿Qué es omnisciente? Todo lo sabe. Y conoce las estrellas por su nombre. ¿Por qué? Porque Él hizo el universo. Somos creados a su imagen, Génesis 1, 26, 27. Por eso Él tiene interés en cada uno y más en los que lo recibimos como el Dios en nuestras vidas. Amén. David pensó en construir una casa a Dios, segunda de Samuel 7 del 1 y 2, pensando que no tenía dónde reposar su cabeza. Dios le respondió que desde Egipto siempre había habitado en tiendas. No vive en una casa hecha por manos humanas, como Esteban lo reconoció, Hechos 7, 48, 49. Por eso él dijo que iba a andar con ellos y eligió a David para que gobernara a su pueblo, versículos 7 y 8. Dios anda con los suyos, los observa, los protege, aniquiló a sus enemigos y le prometió fama.
porque Dios pone en alto a quienes le temen y lo adoran. ¿Lo ponemos a Dios en alto? ¿Le tememos? ¿Lo adoramos? Dios no es en su momento para que lo tengamos de recuerdo. Dios es para que realmente vivamos en Él y con Él. Es un Dios vivo. Es un Dios que debe en su momento hacer a nuestras vidas el fundamento de nuestras acciones. Si no lo hacemos así, si creemos que a Dios solamente lo vamos a ver en la iglesia una vez por semana, les tengo una noticia: eso no es ser creyentes. Porque a Dios hay que vivirlo diario, cotidianamente, porque esa es la manera en la que realmente lo vamos a adorar. ¿Quién dice amén conmigo? Amén. Bueno, que sea cierto. Para el cristiano, la vida de David es un bello ejemplo de la relación que tenemos con Jesucristo. Es el Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo 1:23. Prometió estar con nosotros para siempre. Mateo 28:20. En nuestra vida cotidiana, Dios nos santifica, produciendo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses, ¿qué? 2:13. ¿Ok? Ahora, Jesucristo no es un amuleto. Jesucristo no es una imagen para ponerla en nuestra pared. Jesucristo es nuestro Señor y debe de gobernar nuestras vidas si de verdad queremos ser discípulos de Él. Jesucristo no es forma, es contenido. Jesucristo es que nosotros vivamos de acuerdo a sus mandamientos, y para eso tenemos que realmente, verdaderamente, haber nacido de nuevo y buscar cada día santificarnos. ¿Lo queremos hacer? No todos dijeron amén. Piénsenle. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver ahora las preguntas. Verán, sí se ve bien el texto, ¿verdad? A ver, fíjate si está bien el texto, si se puede mejorar. Ella es mi esposa y mi ingeniera de sonido. Acá en el proyector. Y es muy inteligente, por cierto. En los de arriba, los dos que están arriba. No, arriba. Allí atrásito donde está la lámpara. No, en los grandotes. No, tesoro. Son aquí, mira. ¿Se ve mejor así? Ahí está. Así está mejor, ¿verdad? Bueno. Sí, está bien. Bueno, está bien. Muy bien. Vamos a ver ahora, aquí van a ver dos tipos de preguntas. La primera es la que aparece en sus textos, que es en español, y la segunda es de la versión en inglés, que a veces me parecen mejores las preguntas. Primero, ¿en qué sentidos en el ámbito popular se usa el concepto de reino? El reino es donde hay un rey, y en el ámbito popular pues es el rey el que gobierna. ¿Estamos de acuerdo? Pero para el aspecto cristiano, ¿quién es nuestro rey? Jesucristo. ¿Ok? ¿Cuál es el lugar histórico más fascinante que has visitado? En lo personal, el lugar histórico más fascinante que he visitado, pues podría decir que es las ruinas de Chichén Itzá. Son impresionantes. Pero ¿qué pasa? Ningún reino se ha sostenido. ¿Por qué? Porque todo reino humano tiene un inicio, un apogeo y un declive. Y de hecho, en el aspecto de la cultura maya aparecen muchas ciudades que fueron abandonadas. 2. ¿Sentiste recientemente que Dios estaba obrando en tu vida? Sí. Para mí el estar aquí con ustedes es una bendición de Dios, porque esta escuela
ha sido transmitida en línea ya más de 5 años y desde hace 2 años no había sido transmitida en una iglesia. Entonces, para mí es una bendición que me hayan concedido el privilegio de estar con ustedes. Espero que les agrade. Si no les agrada, también díganme, es bueno. ¿Cuáles son algunas maneras en que Dios ha dirigido tus decisiones de vida? Bueno, el hecho de hacer este ministerio ya durante más de 10 años ha sido una bendición, porque me ha permitido en su momento conocerlo más a Él. También estudié la maestría en estudios teológicos en el Southwestern Baptist Theological Seminary en Fort Worth, Texas. Y lo importante es no tener solamente la teoría, sino practicarla. ¿Y qué mejor lugar que una iglesia como es la de ustedes? Muy bien, vamos a continuar. El siguiente es 2 de Samuel 7, del 10 al 11. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio. El 11. Desde el día en que nombré gobernante sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Aquí es muy importante decir que Dios no permitió que David construyera el templo. ¿Quién lo iba a construir? Salomón. Salomón fue quien lo construyó. Ahora, ¿por qué? Si ustedes ven la biografía de David, verán que no era un modelo de persona virtuosa. Sí tenía una relación con Dios, pero David tenía muchos defectos. Entre ellos el de adúltero, forajido, mercenario, etcétera, etcétera. Entonces, no tenía en ese momento la estatura moral y espiritual para ser el constructor de la casa de Dios. Ese privilegio se lo pasó a Salomón, y Dios le ordenó a Salomón que la construyera de determinada manera. Le permitió, eso sí, a David construir un castillo muy bonito, pero la verdad David sufrió mucho por los pecados que eventualmente cometió. Muy bien. Aquí en esta pequeña nación de Oriente Medio está todo el corazón teológico, tan judaísmo como del cristianismo. ¿Cuál es? Israel. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver el contexto. 3. Fijar lugar al pueblo de Israel. En la Biblia de Estudio del Lenguaje Profético y Escatológico de Alfonso Ropero Barzosa y otros, editorial CLIE, nos dice que durante todo el tiempo que el pueblo de Israel tuvo que pelear contra sus enemigos por el territorio de Canaán, la morada de Dios no era otra cosa que una carpa de un caminante. A través de David, el reino de Dios en Israel consiguió tranquilidad y constancia. Dios sometió a todos los enemigos y fortaleció su reino, es decir, prometió la posesión de un reino a sus descendientes. Esa promesa fue el punto de partida para la construcción de una casa firme, para servir de morada para el nombre del Señor. Muy bien, ¿quién hizo ese cumplimiento a esa profecía? Salomón. ¿Ok? Eso ya lo vieron en la clase pasada, ¿recuerdan? ¿Sí? Bueno, muy bien. 4. Edificar una casa. En la Biblia de Estudio Profético nos dice que se refiere, casa es dinastía. Es el 7 del 11 a 12, Primera de Crónicas 17 del 10 al 11. Esta profecía se cumplió con Salomón, quien lo sucedió a David, y citó de manera específica esta profecía como quedando cumplida. Primera de Reyes 8:20.
No debemos reducir la casa de Dios al templo de Salomón. La construcción de la casa de Dios está en relación directa con la eternidad del reino, como lo dice W. Heisenberg. Así como el reino permanece para siempre, su morada también, como lo afirmó Salomón, Primera de Reyes 8:7. Al inaugurar el templo, no debe ser reducida a que se deberá construir en el mismo lugar por los descendientes. El templo debe de ser lugar de revelación y presencia de Dios en medio de su pueblo. Lo terrenal es pasajero, su esencia es eterna. Esto culminó con la venida de Jesucristo, por lo que el Señor vino a su pueblo como el Logos de Dios, en la magnificencia del unigénito del Padre, convirtiendo la naturaleza humana en su morada. Juan 1:14. Por eso Cristo les dijo a los judíos que en 3 días destruiría el templo, el de su cuerpo, y en 3 días lo levantaría. Juan 2:19. El cumplimiento de nuestra promesa se inicia con la resurrección de Jesús de entre los muertos y permanece en la congregación cristiana al habitar el Padre y el Hijo por medio del Espíritu Santo en los corazones de los creyentes. Juan 14:23, Primera de Corintios 6:19. Con esto la iglesia de Cristo se convirtió en morada de Dios, compuesta por piedras vivas. Primera de Timoteo 3:15, Primera de Pedro 2:5, Segunda de Corintios 8:16, Hebreos 3:6. Y será perfeccionada al cumplirse el reino de Dios. ¿Queremos que venga el reino de Dios? Muy bien, el desglose. Estados Unidos declaró su independencia en 1776, pero la obtuvieron hasta 1783. En México se llamó la independencia en 1810, pero la logró en septiembre de 1821. Una nación no es soberana hasta que logra sobreponerse a las fuerzas que buscan frustrar la rebelión y sofocar las llamas de la libertad. Dios prometió fijar un lugar para Israel, para que habite allí y nunca sea removido desde la entrada a Canaán. Siempre ha estado rodeado de pueblos hostiles y lo sigue estando. Pero la causa de su fracaso fue que Israel no cumplió su pacto y perdió su libertad desde el año 600 antes de nuestra era, hasta el tiempo de Cristo. Y después, pero el 14 de mayo de 1948 fue restablecido. Aún no se ha cumplido su promesa, pero eventualmente veremos que se cumpla el compromiso divino. Y si vemos la extensión de la tierra prometida, estaríamos hablando que abarca propiamente desde Siria hasta Egipto. Todo eso es la tierra prometida por Dios a los judíos. Y eventualmente esa tierra les será dada o será conquistada por las fuerzas israelíes. El cristianismo ya se ha establecido en la fe, pero debemos estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estar sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Pablo dijo que somos arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Colosenses 2:7. Todo cristiano debe confesar que ha sido confirmado para vencer las pruebas y andar en victoria. Esto es, para que podamos nosotros llamarnos cristianos, necesitamos forzosamente, inexorablemente, indefectiblemente, seguir los pasos del Maestro, soportar las pruebas, alejarnos de las tentaciones, buscar llevar una vida santa. No es fácil en un mundo que nos incita al pecado, pero nosotros debemos de ser una nación santa de sacerdotes. ¿Lo queremos ser? ¿Sí o no? Deberíamos de... Ay, pero a veces... Vamos a ver la pregunta 3. ¿Qué promesas de Dios te dan estabilidad y firmeza en Cristo?
Cristo resucitó. Y si resucitó, nosotros tenemos la esperanza escatológica de que aún que muramos físicamente, podremos resucitar ¿con quién? Con Él. En la versión inglesa, ¿cuándo has experimentado descanso en medio de la adversidad? Cada vez que estamos más cerca de Cristo, de vivir sus mandamientos, de realmente estar en sintonía con lo que fue su palabra y su ejemplo, en ese momento, como dijo el apóstol Pablo, tendremos más gozo aún en medio de las pruebas. ¿Lo creemos? Nada más una. Bueno. Vamos a ver ahora un poquito más de versículos. Segunda de Samuel 7, del 12 al 18. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, descansar significa morirse. ¿Estamos de acuerdo? Yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. ¿Quién fue ese? Salomón. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. No lo hagan ahorita, por favor. Ya vimos que esto fue en el siglo X antes de nuestra era, entonces no se les ocurra ahorita agarrar a los hijos con varas ni azotes, por favor. 15. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. ¿Qué le pasó a Saúl? Dios le quitó el reino. Él se lo había dado, pero ante su rebeldía y ante sus acciones, entonces él lo abandonó. 16. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, según la Septuaginta y la Siriaca. Y ti, es decir, delante de ti, en el texto masorético. Tu trono quedará establecido ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Natán le comunicó todo esto a David, tal como lo había recibido por revelación. ¿Quién era Natán? Era un profeta de los tiempos de David. Oración de David. Luego el rey David se presentó ante el rey y le dijo: Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Más adelante continúa toda la oración de David, y si ustedes quieren ver lo que es un corazón agradecido, leanla, es del 18 al 29 si no me equivoco. En el post vemos la bendición que fue para David que lo ungieran como rey. Vamos a ver el contexto. Versículos del 12 al 16. En el libro Comentario Bíblico Contemporáneo de René Padilla y otros, editorial Kairos y otra, a los versículos 1 a 29 titula La casa y el pacto. La información extrabíblica sobre David es escasa. Teológicamente, el exilio se hizo cuando había monarquía, pero se resuelve, si entendemos esto, como una promesa que evoluciona y no queda circunscrita a un solo pueblo ni a una tierra específica. Esto será tema del Nuevo Testamento. Para el Nuevo Testamento, nosotros creemos en la promesa de Dios que somos su pueblo. ¿Lo creemos? Sí. No sería David que construiría el templo, sino su hijo Salomón. Junto con esta promesa se forma un pacto incondicional que Dios estableció con David y su descendencia. No se menciona literalmente pacto, pero el trato es similar. Dice que no se apartará de ellos el Gesed. Gesed en hebreo es amor o amor incondicional de Dios.
tal como había ocurrido con Saúl. Dios escogió a David para bendecir a Israel, como otro escogió a Israel para bendecir a las naciones. La función de Israel es bendecir a todas las naciones. Cuando Israel dejó de ser ese modelo, entonces abrió la puerta para que todos los que seguimos a Cristo lo seamos. Los gentiles. Los que seguimos a Cristo. Ya recuerden que Pablo dijo que ya no habría ni judíos ni gentiles, sino solamente los que creemos en Cristo y los que no. ¿Ok? Con Jesucristo se cumplió esta profecía y en Él se da descanso. Hebreos 1:5, 4 del 1 al 11. El texto hace énfasis en la disciplina que debe tener el monarca y sus descendientes, 7:14. Los descendientes se sabía que cometerían faltas. Ningún ser humano es perfecto. La maldad de los seres humanos no acaba con el plan divino. El gran protagonista en la vida de David fue Dios. Su grandeza residía en las promesas que Dios le hizo. Aunque David también cometió cada pecado. Muy bien. La permanencia del reino de David no reposaba en sus logros políticos, sino en el amor incondicional del Señor por él y por Israel. La respuesta a este pacto por parte de David fue una oración que se encuentra del capítulo 7, del 18 al 29 de Segunda de Samuel. Versículo 16. En la Biblia de Estudio de Apologética de varios autores, editorial Holman, nos dice que es la primera declaración acabada de la Biblia sobre la permanencia de la dinastía davídica, como estaba profetizado en Génesis 49:10. ¿Falló Dios a su promesa al permitir que los babilonios conquistaran Judá en el 586 antes de nuestra era? Y terminara con la organización monárquica. Aunque el linaje de David continuó durante el exilio, Segunda de Reyes 25, 27 a 30, y posteriormente la familia cayó en el anonimato, Mateo 1 del 12 al 16, después del gobierno de Zorobabel, Ageo 1:1. Se puede interpretar como una promesa mesiánica cumplida por Jesús, que era del linaje de David, Mateo 1:17, Lucas 1:32, Romanos 1:3. Dios prometió a través de varios profetas que el linaje davídico se restablecería. ¿Creemos que Jesucristo es descendiente de David? ¿Sí o no? Lo creemos. Entonces, en Jesucristo se restableció la dinastía davídica. También esto lo encontramos en Isaías 11:1, 9:7, Jeremías 23:5, 33:15 a 17, Ezequiel 34, 23 a 24, 37 al 25, Oseas 3:5, Amós 9:11. Él cumplió su promesa eternamente mediante la venida de Jesús, el Cristo, el Mesías, el ungido, el máximo descendiente de David y rey de los judíos. Mateo 27:11, 37, Marcos 15:2, 26, Lucas 23, 38 y Juan 18, 33, 34, 19 del 19 a 22 y Apocalipsis del 17, 14 y 19, 26. Contexto. Punto 5. El oficio de Jesús como rey. En el libro Cristología de Samuel Pérez Millós, editorial CRIE, nos dice que el reino de los cielos se refiere al reino mesiánico que Jesús, como hijo de David, establecería en el futuro sobre la tierra, gobernando a todas las naciones, cumpliendo la profecía de Daniel que está en 2:24-36, 44 y 7:23 a 27. Entonces, aquí vemos que Jesucristo vendrá a gobernar materialmente, históricamente, a todo el mundo. En un futuro, no actualmente. ¿Qué dijo en su momento Jesucristo cuando fue crucificado? Que su reino, ¿qué? No era de este mundo. Pero va a llegar a serlo. Y ese es aquí donde vemos estas profecías.
Es el reino de Dios. Es el reino que Dios establecerá en la tierra después de la destrucción del poder gentil que gobierna actualmente. ¿Quién es el soberano actual del mundo? Dios. No. El mundo como tal, el mundo terrenal, el mundo pecador, ¿quién lo gobierna? El enemigo. El enemigo. Es el cumplimiento del reino que se prometió en el pacto con David, 2 de Samuel 7, del 7 al 12, que luego confirmarían los profetas Zacarías 12:8 y que fue revelado a la Virgen María en la Anunciación, Lucas 1, 32 al 33. Entonces, hay 5 diferencias entre el reino de Dios y reino de los cielos. Primera, la universalidad y limitación. El reino de Dios es universal, el reino de Dios de los cielos es solo el mesiánico, cuyo propósito es establecer el reino de Dios en la tierra. 2. Acceso. Al reino de Dios se accede solo por el nuevo nacimiento. ¿Quién de aquí ya ha experimentado ese nuevo nacimiento? ¿Nada más uno? Bueno, ya 2 o 3. ¿Y los demás qué? ¿No lo han experimentado? Hay que experimentarlo. 3. Cosas comunes. El reino de los cielos es la esfera terrenal del reino de Dios. Tienen mucho en común, a veces se usan indistintamente. 4. 2 formas de manifestarse. El reino de Dios no se rodea de manifestaciones externas, sino que es interior. El reino de los cielos se manifestará gloriosamente en este mundo. ¿Cuándo será esto? Cuando venga Jesucristo de nueva cuenta, lo que se conoce como la perusia. Y 5, concordancia futura. Ambos han de converger y coincidir en el futuro, siendo una sola cosa cuando Cristo entregue todo al Padre. 1 Corintios 15, del 24 al 28. El futuro escatológico del reino de Dios o de los cielos tiene expresión futura en el reino milenial. Apocalipsis 20, del 3 al 6. Las profecías del reino de Jesús en la tierra no dejan lugar a dudas. Salmos 2, del 8 al 9. No es espiritual, sino literal. Jesús se sentará en el trono de David para gobernar la tierra. 2 de Samuel 7:16, Salmos 89, 20 a 37, Isaías 11, Jeremías 33 del 19 al 21. Así fue anunciado por el ángel a María, Lucas 1, 32 al 33. Hay referencias claras sobre el reino de Cristo sobre la tierra, Isaías 2 del 1 al 4, 9 del 6 al 7, 11 del 1 al 10, Daniel 2, 44, 7, 27, Miqueas 4 del 1 al 6, 5 del 2 al 5, Zacarías 9, 9, 14 del 16 al 17. El milenio culminará con una tierra y cielos nuevos que Dios creará al final de los tiempos. 2 de Pedro 3, del 10 al 13. Sí les recomiendo que revisen todos estos textos. Ahora, ¿y cómo los voy a tener? Bueno, al final les voy a decir una página donde lo vamos a publicar esta clase para que tengan ustedes noción y conocimiento de lo que se dijo aquí. Desglose. La promesa de Dios a David es sorprendente por lo problemático que es el Medio Oriente. Las tribus del norte crearán su nación, cuya capital era Samaria. Ese es el antiguo reino de Israel. Duró 200 años, del 975 al 721 antes de nuestra era. Tuvo 9 capitales distintas y 19 reyes, hasta que los asirios la destruyeron. Todos los imperios paganos, como Asiria, Babilonia, Siria, Medo-persas, griegos, romanos, tuvieron su apogeo y luego ¿qué? Desaparecieron. La dinastía davídica duró más de 2 o 3 generaciones, pero Dios le prometió a David que de su linaje levantaría uno que reafirmaría su reino.
Judá pasaría innumerables pruebas, reyes inicuos o ilegítimos, deportación a Babilonia, asmoneos y herodianos, y la continuación de la opresión bajo Babilonia, medo-persas, griegos, ptolomeos, sirios y romanos. En medio de tanto disturbio, durante unos 600 años, un hijo legítimo de David nacería para reclamar el trono. Dios le prometió que su casa sería firmada y tu reino será para siempre delante de tu rostro, y el trono estable eternamente, versículo 16. El ángel Gabriel anunció a María que Jesús reinaría para siempre sobre el trono de su padre, Lucas 1, 32 a 33. Los astrólogos persas no eran magos, quítense esa idea. Adoraron al niño reconociéndolo como rey, Mateo 2 del 11 al 12. El rey legítimo depuso al falso rey de Herodes, Mateo 2, 12, 13, 15, 16 y 19. Jesús es el rey eterno prometido a todo aquel que cree en él. ¿Creemos en Jesús? Pero que se me oiga bien. Amén, amén. Las últimas preguntas. ¿Puedes indicar cuándo pareció que tu fe fallaría? En las pruebas. Muchas veces las pruebas nos hacen decir, Dios, me has abandonado. Pero siempre debemos recordar las promesas que Dios nos ha hecho. Y ver que si Jesucristo resucitó, nosotros también podemos resucitar ¿con quién? Con Él. Y si andamos bajo su sombra, también nosotros resucitaremos con Él en el día del Señor. ¿Lo creemos? En la versión inglesa, ¿de qué manera estos versículos apuntan hacia Jesús? Porque Jesús es el que continuó la casa de David. Es el que reinstaló ese imperio davídico. Pero ahora, no constreñido a una sola nación, sino a todo el reino, sino a todas las naciones, sino a todo aquel que cree en Él y lo toma como su Señor. La 5. ¿Ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Sí o no? Si no lo han recibido, háganlo pronto, por favor. ¿Cómo se manifiesta una mentalidad del reino en la vida de un creyente? Hemos visto en clases pasadas que nosotros los cristianos somos como una especie de embajadores, somos extranjeros en esta tierra y nos debemos de comportar de acuerdo con quién, con las reglas que nuestro Señor Jesucristo y el ejemplo de Jesucristo nos hizo. Si nosotros realmente lo tomamos como modelo a Él, lo tomamos como el divino maestro, lo tomamos como el forjador de nuestra vida, tendremos la esperanza de resucitar con Él y de santificarnos cada vez más. La religión cristiana no es hierática, no es contemplativa, es vivencial. Debemos vivir el Evangelio de Cristo y en Cristo para verdaderamente ser cristianos. La versión inglesa. ¿Cómo se manifiesta una mentalidad del reino en la vida de un creyente? Si cumplimos los mandamientos de Cristo, ¿cuáles son? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y después, ¿qué más? Amar a tu prójimo. ¿Cómo a qué? Como a ti mismo, e incluso a nuestros enemigos. Es que yo no puedo. Pero no lo vamos a hacer solos, porque para eso Dios envió ¿a quién? A su Espíritu Santo. Dios nos selló para que seamos sus hijos
y empecemos a santificarnos hasta el día en que gloriosamente regrese, primero por su iglesia y después a instaurar el reino milenial. Vamos a concluir con una... Sí, está bien. Esto ya lo vimos, las preguntas, vamos a ver. Todos, por favor. ¿Todos? Segunda de Samuel 7:23. ¿Y qué nación se puede comparar con tu pueblo Israel? Es la única nación en la tierra que tú has redimido para hacerla tu propio pueblo y para dar a conocer tu nombre. Hiciste prodigios y maravillas cuando al paso de tu pueblo, al cual redimiste de Egipto, expulsaste a las naciones y a sus dioses. Segunda de Samuel 7:23. Vamos por último a hacer una pequeña oración. Amantísimo Padre, te damos gracias porque hoy nos permites estar aquí en tu casa, porque hoy nos permitiste conocer lo que era la vida y la importancia teológica de David. Pero también nos permitiste contemporizar cómo Jesucristo cumple esa profecía mesiánica que se le hizo a David y lo convertiste en la piedra de ángulo. Lo convertiste en aquel que nos puede guiar a ti, en aquel que ha de resucitar, que resucitó de entre los muertos y nos puede llevar en su gloria a habitar con Él en los cielos. Amantísimo Padre, ayúdanos a creer en esas promesas, ayúdanos a vivir una vida cada vez más santa, pero sobre todo, amantísimo Padre, ayúdanos a ser mejores cristianos y a santificarnos todos los días que nos queden de nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. ¿Alguna